Hola amigos, seguimos con crónicas y anécdotas urbanas. Seguiremos viendo el mapa de los 4 barrios de la ciudad. Aquí nuestros amigos presentes, Víctor, Ricardo y Armando, para que podamos entender cómo se va dando este gran desarrollo urbano allá en 1885. Ese mapa nos ilustra y cómo se hace la división de los 4 barrios. Así que dejamos aquí a nuestro amigo Reina para que nos comente. Muy bien, si nos quieres mostrar el mapa. Ahí está. Perfecto. 1884, y esa es la distribución de la ciudad con la cual se fundamenta el decreto de ese mismo año. 14 de enero de 1885. 14 de enero de 1885. Es el que delimita los barrios. Sí, Sí. es el que permite, por primera vez en la historia de la ciudad, tener un reglamento que divide secciones y barrios de la ciudad. Sí, o sea, la división territorial Sí. del espacio urbano. Sí, la planeación urbana de la ciudad a través Planeación. de este boletín. Sí, manzanas, cuarteles y barrios. Esa era la Y división. secciones. Ah, bueno, las secciones, es cierto. Secciones. Se me pasaba. No olvidemos mencionar que el barrio lo caracteriza determinadas situaciones homogéneas entre sus viviendas, entre sus actividades, entre, digamos, el esquema socioeconómico de sus habitantes y otra serie de características que hacen lo que se tenga personalidad un barrio. Y actualmente todavía existen lugares donde la gente es muy arraigada a esas delimitaciones, pero en aquella época mucho más. El pertenecer a un barrio pues era una gran camaradería. Estamos hablando del siglo XIX. El espacio público, que en la mayoría de las partes eran calles y pequeñas plazas, era un lugar de convivencia prácticamente de todos los habitantes del barrio y donde había las celebraciones cívicas o religiosas, incluso los acontecimientos familiares, Sí. En donde participaba el integrante de un barrio. Y como vimos hace un momento, y vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos, son los 4 en que plantearon la ciudad en el decreto de 1885. Adelante. Pues bueno, Pues- ya, Víctor. Pues bueno, nada más aquí podría yo agregar a lo que dijo el arquitecto Armando, que lo que unía al barrio pues eran las festividades religiosas. Casi cada barrio tenía su propia iglesia y su propio santo, y entonces ahí era donde se congregaba la mayor parte de la población. Y déjate, hay que recordar, Víctor, las comparsas. Ah, Para el claro. carnaval, Para el cada barrio carnaval, presentaba su así comparsa y su reina. Y era cuestión de orgullo entre los comerciantes andar vendiendo los boletitos para ver quién era la que más dinero reunía y por lo tanto era la reina del carnaval. Entonces, la expresión popular era la que conformaba la identidad del barrio. Del barrio, así es, sí, y aquí el barrio del centro era, pues así se notaba pues que era un barrio. Sin embargo, dentro de las planificaciones y los ordenamientos territoriales que se hacen en la actualidad, siempre el casco primigenio de las ciudades no se toma como barrio, sino lo toman como el centro, el núcleo principal, el ombligo, sí, el axis mundi, dice la gente culta. Yo no. Y lo que hay en la periferia son los barrios, pues, o sea, son esos cuarteles espaciales donde están delimitados por un río, por una calle, por un cerro, hay un elemento topográfico que los va haciendo diferentes. Y qué curioso, cada uno de ellos tiene su propia identidad.
natural Sí. o artificial. Natural o la artificial, sí, 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 totalmente. claro. Fíjate que a raíz de lo que comentas y parecería interesante el hecho de esos elementos que tú mencionas, que pueden ser los nodos famosos, los hitos y todos los elementos que identifican una parte específica de una ciudad y que le dan incluso la identidad a sus habitantes. En los años del siglo XX, por ahí de los 60, hubo una publicación muy importante que se sigue consultando, que se llama La imagen de la ciudad. El autor es Kevin Lynch. Y arquitectos y urbanistas lo utilizan mucho para efecto de, digamos, estudios actuales para poder resolver determinados temas en determinadas zonas y precisamente respetar esas identidades. Lo comento porque esa publicación, que ya pues tiene 60 años fácilmente, sin embargo, está haciendo hincapié en situaciones que han sido históricas, ¿verdad? Y que no se deben de olvidar, porque finalmente los espacios públicos, la vía pública, son los lugares donde conviven las personas. Ahora ya sabemos que las vialidades prácticamente se les han dejado al automóvil, pero antes eran las vías de comunicación, tanto a pie como para los vehículos no motorizados, etc. Entonces, tantos años después nos va a ser muy útil regresar a esos principios para determinar el futuro, y a la hora que hablemos de movilidad vamos a tener que tomar en cuenta todas esas circunstancias. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque fíjate que algo muy importante que está sucediendo ahorita en muchas de las grandes ciudades a nivel mundial es que están privilegiando más al peatón. Por ejemplo, ya hay varias partes de ciudades como Nueva York que tiene un camino que va por arriba de la calle. O sea, La Ciudad de México también ya han hecho unos intentos para empezar a regresar al peatón a la calle y pues a vivir la ciudad de nuevo, pues. O sea, esta ciudad puede ser vivible y dejar de ser inhóspita. Y cuando digo inhóspita no es porque no haya nadie, sino porque no es hospitalaria. Así es. ¿Sí? Entonces yo creo que todo tiene una gran solución y lo mejor es voltear a ver todo esto de lo que estamos platicando, los barrios, la identidad de esa ciudad originaria, la ciudad de la época en que Reina hace esta cartografía, y ya es como la entrada a ese presente del momento, por así decirlo, aunque diga yo una barbaridad, ¿sí? Pero es entrar a la modernidad, pues. O sea, sobre todo porque permite en una ciudad empezar a vislumbrar las necesidades que van surgiendo. En este caso, los 4 barrios responden a esa necesidad de vigilancia, de atención a la población, ¿no? Claro. Es interesante ver que estos barrios se dividen en 10 secciones y 38 manzanas, donde habitan 4.000 y tantas personas, los 4, pero además, si le sumamos las personas adyacentes que son Atata, Tabulté, Macayal, todas esas zonas, Tierra Colorada, Sabina, suman 6.000 y tantos. No, ya es parte de eso, 6.000 personas. Ahora, lo importante es ver cómo se van comportando el crecimiento, porque tenemos los datos de los barrios. Por ejemplo, el de Esquipulas tenía 4 secciones y tenía una población de 1.810 habitantes. El de la Punta de la Constitución tenía una sección
4 manzanas y 515 habitantes, o sea que era una población muy pequeña, básicamente es la zona aquí de la plaza, ¿no? lengüeta que conforma Así es. Independencia Sí. y la parte de atrás de Ocampo. Así es. Pero tenemos, por ejemplo, el del centro, que tenía 2 secciones, tenía 9 manzanas y tenía 1.527 habitantes. Era la parte más poblada del centro. Sin embargo, también representa un porcentaje importante del barrio de la Santa Cruz, porque ahí habían 2 secciones, 12 manzanas y 801 habitantes. Sí. Entonces vemos que estos 4 barrios concentraban la población, realmente eran 4.600 y tantas personas en los barrios, y otras 2.000 personas estaban en Atasta, Tamulté, Curahueso, Tierra Dorada, Macayal. Entonces vemos que la fuerza estaba aquí, en esta división territorial que se da, para que a partir de ahí, en 140 años que estamos hablando de esta división, pues la ciudad rebasa los casi 400.000 habitantes, hablando Oficialmente. en términos oficiales, ¿no? Sí. De la mancha urbana, sí, incluye todas las zonas aledañas como es Parrilla, Zapotlán, el Buenavista. Y la zona conurbada. La zona conurbada, es otro asunto, ¿no? Sí. Entonces Sí. vemos que en 140 años casi, cuánta población ha crecido, a partir de 4.000 y tantos, que era lo que había en ese periodo, ¿no? Claro. Pues sí, hemos rebasado cualquier expectativa a futuro que se pudo haber tenido en aquel entonces. Y bien mencionas con los datos, Guadalupe, porque estadísticamente podemos darnos cuenta dónde estaba el juego. Estás hablando de que Esquipulas es el barrio que más población tiene, porque es la zona alta de la ciudad. Podemos volver al plan. mapa. Sí. Bueno, el plano sí. O sea, y la punta y la punta Y Santa Cruz. y Santa Cruz son los que menos población tienen y que andan más o menos en los mismos Porque números. son las periferias de crecimiento. Exacto, y porque además son las más inundables. Y aquí lo tenemos, en el morado es a la Santa Cruz. derecha es Santa, Santa Cruz. Cruz. El verde a La la punta. izquierda es la punta, el rojo al centro es justamente el centro, y que tenía un número de población casi idéntico al de Esquipulas, Así es. porque es el corazón administrativo y el corazón económico, no nada más de la ciudad, sino del estado Sí. entero. Hay que recordar que a los 2 muelles, al de pasajero y al de carga, que existían en la orilla del río Grijalva, aquí justamente en el centro de la ciudad, Vázquez Norte y el Jilguerillo Martínez de Escobar, eran donde estaban los 2 muelles, y eso permitía que toda la mercancía entrara y saliera de la ciudad por allí. Sí. Incluso allí mismo se subía a un tranvía.